Buenas tardes, José. Gracias por concedernos la entrevista. Comenzaremos con preguntas de direccionamiento de la empresa para conocer algunas generalidades de la misma. La primera pregunta sería, ¿conocen el propósito de la operación en la organización? Buenas tardes. Sí, nuestra empresa trabaja principalmente lo que son proyectos arquitectónicos y de ingeniería para la iniciativa privada. Digamos, o sea, prácticamente trabajamos planos y en algunas veces trabajamos lo que son licencias también para las instituciones que se requieren para los permisos de construcción. Muchas gracias. La segunda pregunta, ¿se sienten inspirados por la misión y visión de la organización? ¿La conocen? ¿Conocen cuál es la misión y la visión de su organización? Por supuesto que sí la conocemos, se nos recalga de vez en cuando, siempre cuando tenemos algún tipo de actividades y pues es parte de los puntos claves de la empresa que siempre nosotros tenemos que tener en la mente y pues cuando hay alguna presentación o algún evento social, cuando se realizan actividades en conjunto de la empresa, siempre las están presentando. Muy bien. Siguiente pregunta sería, ¿los valores de la organización están alineados con los que considera importante en su vida? Pues a la momento desconozco si tienen ellos algún listado de valores, ya que por lo menos cuando ingresé a la empresa no se nos fueron mencionados. Ya veo, muy bien. Para concluir con el primer bloque, la última pregunta es, ¿conocen la filosofía de la organización y están de acuerdo con ella? Igual que con la última pregunta, con lo que fue los valores, también desconozco si existe alguna filosofía que esté, que se haya, por lo menos de lo que yo tiempo que he estado hoy en la empresa, no se nos ha hablado directamente de la filosofía más allá de la misión y de la visión de la empresa. Muy bien, muchas gracias. Concluimos con el primer bloque de la entrevista. Segundo bloque de la entrevista. El segundo bloque está relacionado con las áreas funcionales de la empresa. La primera pregunta es, ¿la organización tiene una estructura organizacional bien definida? Sí, por lo menos esta empresa, ya que no es una empresa muy grande, porque somos pues, un grupo menor a 30 personas, tiene una estructura bastante compacta y que sí la tenemos pues todos los trabajadores bien presente. Gracias. Segunda pregunta. ¿Logran identificar claramente la cadena o canal de mando? Sí, en este caso la estructura principal de la empresa está dividida en dos grupos. El primer grupo es el área de diseño y el segundo grupo es el área de construcción y prácticamente cada uno tiene un gerente general que dirige y toma las decisiones para cada una de las líneas de trabajo. O sea, son dos gerentes por estas dos áreas. ¿Es correcto? Y entre los dos se toman las decisiones que afectan, digamos, a cada una de las áreas. Muy bien, muchas gracias. Tercera pregunta. ¿Los empleados de la empresa tienen posibilidad de ascenso? Es decir, que pueden realizar un plan de carrera dentro de la empresa. Sí, por lo menos en mi caso, yo empecé, trabajando en una plaza y después de prácticamente 2 años se me dio la oportunidad de ascender a un puesto pues mejor remunerado, también con mayores obligaciones y requerimientos para el puesto. Y de igual manera a cualquier otra persona que está trabajando se le ha dado la oportunidad también de poder seguir creciendo, si así lo desea, dentro de la empresa. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Son eficientes los procesos que se realizan en la empresa en relación con la producción y la venta de los servicios y o productos? Pues yo creo que también todavía tenemos oportunidad de mejora en algunas áreas de trabajo, ya que a veces cada uno tiene su trabajo que tiene que realizar, pero a veces se nos han producido a veces muchos cruces de información que a veces retrasan algunos de los procesos que tenemos ya planificados. O sea que hay oportunidad de mejora para que se hagan de mejor manera los procesos. Sí, creo que todavía tenemos oportunidad para mejorar en algunos puntos.
Muy bien. Con esta pregunta concluimos el bloque 2. Tercer bloque de la entrevista. En el tercer bloque nos enfocaremos en el área financiera. Primera pregunta. ¿La empresa comparte los resultados y logros financieros con el personal para hacer partícipes a los trabajadores de los logros conseguidos y de la buena marcha de la empresa? Sí, normalmente esto lo realizan durante lo que es el convivio anual a final de año de la empresa. Pues por lo menos así fue hasta lo que fue el 2019, que como sabemos el año pasado por la pandemia no se pueden realizar actividades sociales, entonces desconocemos cuáles habrán sido los logros o resultados del año pasado. Ya veo. Segunda pregunta. ¿La empresa tiene la capacidad para remunerar a los empleados con pago de horas extras, bonos, comisiones u otros? Sí, dentro de nuestras, pues, dentro de lo que se nos ha logrado pagar como extras están pues las horas extra, tenemos algunos bonos y para los que son jefes o directores de proyectos reciben lo que son comisiones al finalizar los proyectos y estos salen pues pues no podemos decir que sean perfectos, pero con una buena reseña por parte de los clientes. Ya. Tercera pregunta. ¿Cree usted que la pandemia ha afectado los ingresos de la organización? Aunque desconocemos, digamos, lo que son los logros financieros, pues siendo una empresa que depende pues, de clientes externos para poder funcionar y realizar los proyectos, considero que sí se vieron afectados los logros porque pues el año pasado fue una temporada que pasamos nosotros un poco, pues, digamos, tranquilos, ya que no hubieron muchos proyectos y precisamente si no tenemos proyectos no se generan ingresos. Ya veo. Cuarta pregunta. ¿Generaron algún proyecto para disminuir costos en la empresa durante la pandemia? Los primeros meses fue un poco difícil organizarse, pero posteriormente pues empezamos ya a organizar lo que fue el teletrabajo, se empezaron a generar procesos para poder transferir la información por medio de páginas como Drive, OneDrive, y utilizar la plataforma Zoom para realizar reuniones y otro tipo de tecnologías que nos han ayudado bastante para poder seguir funcionando desde casa. Así es, sí, sí, tuvieron que realizar algunos cambios. Sí, digamos, esto nos ayudó bastante porque no tuvimos, al no estar en la oficina, de alguna manera se redujeron los costos operativos, ya que pues, no se estaba gastando en luz, no se está gastando en agua en la oficina y el alquiler es algo que siempre se mantiene, pero hasta para los mismos, pues nosotros trabajadores, fue una reducción de costos, ya que no tuvimos que estar gastando pues en gasolina o en transporte público para poder trasladarnos a la empresa. Muchas gracias, José. Concluimos con el tercer bloque. Cuarto y último bloque. Para finalizar, le haré unas preguntas de los factores externos que pueden influir en la empresa. Primero, ¿qué factores externos pueden afectar a la empresa como políticas, la competencia, el gobierno, paros, manifestaciones, clima, etcétera? Pues tal vez uno de los factores más grandes que ha afectado no solo a mi empresa, sino en general afectó al país, pues, y al mundo ha sido la pandemia del COVID, que todavía a la fecha todavía nos tiene un poco afectados y con la incertidumbre de cómo se va a mantener la situación en el país. Pues a raíz de la pandemia, pues el gobierno empezó con las disposiciones el año pasado, eso afectó pues con los cierres, por los paros, a nosotros, digamos, pues cuando el gobierno empezó con los toques de queda y esto, pues había muchos viajes planificados, habían algún que ya tenían, que se tuvieron que reprogramar, los cierres de las carreteras. En los últimos días, con todos estos cierres, hemos tenido que reprogramar lo que han sido algunas visitas a los departamentos para proyectos. El clima afecta bastante en lo que es en el área de la construcción, pues si no se ha planificado ahorita para la temporada de lluvia, esto puede atrasar algunos de los procesos constructivos.
Y en cuanto a políticas, ¿alguna institución que bajo las que ustedes se tengan que regir? En los últimos años, pues surgió esta asociación que se llama GIES, que ha normado mucho lo que son los políticas y reglamentos para lo que es la construcción y que ha hecho que muchas veces las solicitudes de licencias de construcción se vuelvan un poco más lentas porque son más requisitos, más firmas, hay que llenar más formularios, hay que llenar más, hay documentos que tienen que estar legalizados por abogados para que sean validados, lo cual a veces atrasa un poco los proyectos. Ya veo. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Depende de algún proveedor o cliente directo externo para que la empresa funcione? Desde el área de planificación, pues dependemos de lo que son pues clientes externos para poder funcionar, porque al final ellos nos solicitan los proyectos, nosotros los diseñamos. En el área de construcción, dependemos pues de proveedores de materiales, de equipo, de maquinaria. Si ellos, pues también como regresando al tema de la pandemia, si algo no se produce en Guatemala y viene de afuera, han habido atrasos de semanas o de meses para que ingresen equipos o algunos materiales que no se producen aquí en el país. Ah, ya veo. Siguiente pregunta. ¿Cómo influye la innovación externa de la tecnología en su empresa? ¿Debe la empresa mantenerse a la vanguardia? Nuestra empresa es una empresa que debe mantenerse bastante relevante tanto en la tecnología, digamos, dentro de la oficina como dentro del área de la construcción, pues internamente en la oficina. Pues las computadoras son nuestra principal herramienta de trabajo para lo que son los dibujos de los planos. O sea, todos los años los programas están renovando nuevas funciones, nuevas maneras de trabajar. En el área de la construcción, pues cada año surgen nuevas tecnologías que pueden a veces facilitar procesos constructivos que antes eran más tardados o más complicados y que de alguna manera se vuelven ahora más fáciles de trabajar o con nuevos materiales o hay nuevas tendencias de construcción que también los clientes les pueden interesar y que por lo mismo la empresa se debe mantener a la vanguardia de todo esto. Ya, muy bien, gracias. Y para concluir este bloque y finalizar con la entrevista, la última pregunta es, ¿cuáles son las causas externas por las que a veces el personal abandona la empresa? En los últimos meses o años se podría decir que pues la empresa ha sido una empresa muy buena con todos los trabajadores con todo lo relacionado con el COVID y entonces eso nos ha permitido pues seguir trabajando de manera por medio del teletrabajo y eso y también ha sido una empresa muy buena en cuanto a lo que ha sido la remuneración a sus empleados, pero la principal causa en los últimos meses o años de que el personal se vaya realmente ha sido por buscar nuevas oportunidades en las cuales los compañeros han encontrado una mejor remuneración de su trabajo. Reiteramos de nuevo nuestro agradecimiento por concedernos la entrevista y con esto nos despedimos. Muchas gracias.